Buenos días, queridos asistentes a nuestro seminario. Hoy retomando, luego de ese pequeño break que hicimos sobre el tema de los exorcismos y otros rituales dentro de la doctrina bíblica. El día de hoy continuamos en nuestro seminario sobre la relación que hemos ido encontrando entre el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Veníamos trabajando en esta tercera entrega del capítulo 7 sobre el sueño que tuvo Daniel. Retomando, veníamos hablando de que Daniel había soñado con cuatro seres, un león que tenía alas y que se erguía como un hombre, una segunda criatura que parecía como un oso que era más alto de un lado que del otro y que tenía tres costillas allí en el hocico, una cosa que parecía como un leopardo con alas y tenía cuatro cabezas y por último una criatura monstruosa, una criatura bastante indescriptible y que tenía 10 cuernos y que tres de esos cuernos eran reventados por la salida de un cuerno pequeñito y que ese cuerno pequeñito tenía gran poder y se le había concedido un tiempo y que hablaba grandes cosas. Eh, Paralelamente con esto, este sueño de Daniel venía acompañado de un anciano que llegaba a un trono, eh, de un proceso de juicio de que había llegado el hijo del hombre y que ese hijo de hombre era el que juzgaba a los hombres, pero al mismo tiempo era el que intercedía por ellos. Esto, eh, a graso modo, era lo que habíamos venido planteando sobre este libro de Daniel, capítulo 7. Pues para mayor información, decíamos que era la tercera entrega, pues lo remito a que vean allí en la red el primero y el segundo de los temas con los que abordábamos este capítulo 7 de Daniel. Les decía que era quizás uno de los más extensos en su interpretación, en su mm, establecer los parámetros de la similitud, del símil entre Daniel 7 y Apocalipsis. Todo esto se ve allí diseminado a través de Apocalipsis, del capítulo 13, capítulo 17, lo veíamos también en Isaías, que habían ahí unas referencias cruzadas con estos cuatro seres y también tenían una relación con lo que era el libro de Daniel, capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Recuerdan esta figura grande de la que hablábamos, había pues allí unas referencias también a Jeremías, capítulo 46, donde se cruzaban varias informaciones inherentes a todo esto. Pues bueno, el día de hoy continuamos con este discernir y caminar a través de Daniel 7, que reitero, es uno de esos capítulos magistrales donde un gran contenido profético empieza a vislumbrarse, empieza a verse, empieza a entrelazarse de una manera muy íntima con lo que está establecido y lo que está establecido en el libro de Apocalipsis. Entonces veíamos que eh, Jesús, que representaba al Hijo del Hombre por haber sido llamado así a lo largo de toda la escritura, se convertía en el abogado en este proceso de juicio que se venía adelantando y que ese cargo, ese rango
de abogado se veía reflejado a lo largo del Nuevo Testamento, como era en el libro de Primera de Juan. Allí lo vemos exaltado como abogado en el capítulo 2, en ese versículo 1. Nos tomamos el tiempo de leer cada una de estas citas, lo veíamos reflejado en Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, y por último en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, versículo 25, veíamos cómo veníamos andando, veníamos hurgando la palabra de Dios sobre eh, este título de abogado nuestro. Ahora bien, veíamos también allí una pseudo contradicción desde el punto de vista teológico, porque Jesús no rogará al Padre por nosotros, pues el Padre nos ha amado. Esto lo veíamos allí en Juan 16, del 26 al 28, donde explicábamos de qué se trataba esta dualidad de la función de Dios como juez y como dador, fuente de infinito amor. Esto lo veíamos allí claramente establecido y que eso se convertía en esa gran dualidad, en esa gran dicotomía que no nos explicaban, no nos daban los elementos para entender eh, esa dupla de que Dios era juez y al mismo tiempo, siendo juez, era necesario que fuera justo, pero simultáneamente, digamos así, es infinito amor. O sea, Dios es juez y es justo, pero Dios es amor. Y de cómo esto no nos lo explicaba. Pero miremos, volvamos a Daniel 7, donde se suscitaban una serie de 6 eventos muy importantes que daban toda la trascendencia y que se juntaban de alguna manera con estos 4 seres extraños, raros del sueño de Daniel. Estos eventos, ya para sumergirnos en lo que esto implicaba, eran en ese orden: primero, la instalación de unos tronos. Se generaba allí una instalación de unos tronos, de unos elementos muy majestuosos. En segundo lugar, el anciano tomaba posesión del trono más importante, el anciano, que en muchas ocasiones a través de la Biblia hace referencia directa, inequívoca de Dios, como el anciano, como el de mayor experiencia, como el que todo lo conoce, como el que todo lo sabe, tomaba posesión de ese asiento más importante dentro de los tronos. En tercer lugar, se daba la bienvenida al Hijo del Hombre, al que iba a interceder por los hombres y a la vez iba a ser quien recibía otorgado el juicio. Ese juicio que venía implacable sobre los hombres, y ese Hijo de Hombre no era nada más, nada menos, como lo hemos venido describiendo de una manera muy amplia a lo largo de todo el seminario, Jesucristo. En cuarto lugar, se daba este proceso del juicio, de enjuiciar por parte de Jesucristo a través del poder dado por el Padre, dado por este anciano que se sentaba en este trono, todo el proceso del juicio. Y lo vimos y lo desmembramos de una manera muy didáctica, me atrevería yo a pensar, para comprender este aspecto en las charlas pasadas. El quinto elemento era un proceso de recompensa, era un proceso de exaltación a Jesucristo y a los santos. Habíamos explicado claramente este concepto de los santos. ¿Quiénes eran los santos a la luz de la palabra de Dios? No a la luz de lo que decían o dicen las instituciones,
de lo que dicen o piensan los hombres. Y en esto quiero ser particularmente enfático, porque básicamente, como a bien considerar tenía el pastor y conferencista brillante, por demás de toda mi admiración, Paul Washer, que establece que solamente hay dos tipos de religiones. No que hay muchas religiones, hay solamente dos tipos de religiones. Este tipo de religiones son básicamente la religión que es por gracia, que es el caso del cristianismo, y la religión que es por obras, que son las otras religiones. Y esto es fundamental, ¿sí? Porque la religión de Jesucristo, la leal y planteada allí en la Biblia, la religión cristiana, como se plantea en la Biblia, no como se plantea a través de los hombres, es una religión por gracia. Es decir, nosotros somos salvos por la obra que hizo Jesucristo, no por la obra que hicimos nosotros. Entonces allí encaja pues este concepto de la recompensa a Jesús y a los santos. Reitero, santos como son establecidos en la Biblia, no como son establecidos por el hombre. Y en sexto y último lugar, la destrucción de la bestia de los 11 cuernos. Recuerde que primero salieron 10 cuernos, lo explicamos en las charlas pasadas, y posteriormente sale un cuerno pequeño. Entonces, hay una serie de planteamientos que surgen como fundamento de este proceso de juicio, y ya vamos a ver cómo encajan de una manera magistral, de una manera extraordinaria, de una manera maravillosa, esos cuatro seres extraños, cómo encajan dentro de estos procesos de los 10 cuernos de la cuarta bestia, del cuarto ser extraño, y todo esto a su vez cómo encaja dentro de este cuernito que tiene gran poder, que destruye, tumba otros 3 que ya habían salido de los 10. Una cosa impresionante. Vamos a ver. Tenemos que dentro de este proceso de los juicios, y se habla claramente allí de del juicio, se habla de que serán abiertos los libros. Entonces allí empieza a aparecer el primer fundamento del juicio. Ese juicio se da fundamentado en la apertura de los libros. Y entonces empiezan a haber unas dudas, unas preguntas, empiezan a aflorar unas inquietudes sobre, oíste, ¿cuáles son los libros que están saliendo? ¿De qué libros me están hablando? La Biblia, donde habla de esos libros, esos 66 libros, son 72. ¿Cuáles son los libros? Vamos a ver. 3 son los tipos de los libros. Y Dios registra en estos libros nuestros eventos. Y son ese registro que lleva Dios en estos libros el fundamento del juicio. Veamos cuáles son esos libros. Les decía que hay 3 tipos de libros en la Biblia. El primero de esos tipos es el registro de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos. Hemos dicho a lo largo de este canal que las obras no salvan a nadie, nadie es salvo por obras, pero las obras sí condenan. Lo hemos dicho muchas veces, y eso está registrado ahí en la palabra de Dios. Y el primero de estos libros lo que hace es llevar el registro detallado de nuestras acciones. En segundo lugar, el segundo tipo de libros son aquellos libros que registran la glorificación de Dios, la glorificación del Padre, los actos que generaron gloria al Hijo, Jesucristo, gloria al Padre, Dios.
Estas obras que glorificaron llevan un registro en los cielos y es el segundo tipo de libro. Y el tercer y último tipo de libros es aquellos en los que se registra, se lleva un detallado listado de quién es la iglesia de Dios. Allí están registrados los nombres de la iglesia, de los que conforman la iglesia de Dios. Tres tipos de libros se abren para el juicio. Primero, el libro de las acciones. Recuerde, las acciones no salvan a nadie, pero sí condenan. Nadie es salvo por obras. Número dos, las acciones que generaron gloria a Dios y gloria al Hijo. Y número tres, el libro de la vida, donde está inscrito el nombre de aquellos que forman parte de la iglesia de Dios. Ojo, tres tipos de libros. Estos libros son referenciados, son establecidos con una solución muy grande al primero de los libros. Y hay hay una solución, hay una alternativa a ese primer libro donde están registradas nuestras acciones, que son las acciones que nos condenan. Y esa solución, esa alternativa a salir del primer libro, la encontramos de una manera maravillosa en Primera de Juan 1:9. Allí está la opción para que nuestro nombre sea borrado del libro de las acciones que nos condenan. Es una alternativa extraordinaria. Yo voy a tomarme el atrevimiento de ir allí a Primera de Juan 1:9, donde encontramos la opción, la alternativa. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. La solución, la alternativa para quitar nuestro nombre del primer libro, el libro del registro de nuestras acciones. Una alternativa extraordinaria, repito, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, nuestras malas acciones son quitadas, son borradas de este registro del primer libro. Una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa. Y esta acción que quita nuestro nombre del libro de las acciones malas que nos condenan está íntimamente vinculado con lo que establece en Mateo 22, del 37 al 40, donde se le pregunta a Jesucristo, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y hace una referencia extraordinaria al decálogo, a los 10 mandamientos, que de paso se ha dicho solo están dos veces en la Biblia. Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Le invito a que usted revise cuáles son esos 10 mandamientos de la ley de Dios, no los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Esos son otros diferentes, y me permito decírselo, a los que establece el decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Y le voy a hacer una prueba bien sencilla. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Como nos lo enseñaron. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¡Error! Ese es el primer mandamiento de la Iglesia Católica. Le invito a que lea Éxodo 20 y Deuteronomio 5, cualquier versión de la Biblia. Coja cualquiera, la que quiera, para que no vamos a decir, es que esa Biblia está arreglada. No, coja la suya. Esa sí, la que usted tiene ahí a la mano, esa. Cójala. Busque Éxodo 20, Deuteronomio 5, para que sepa realmente cuál es el decálogo. Listo. Vamos entonces por lo pronto
a revisar Mateo 22, capítulo 37 al 40, donde dice, el mandamiento más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con toda tu mente. Y el segundo, no menos importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos resumen toda la ley y los profetas. Toda la ley y los profetas. Ahora bien, cuando usted va al Decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5, usted encuentra que allí hay 4 mandamientos inherentes a Dios y 6 mandamientos inherentes al prójimo y a sí mismo. Ahí están los 10. Entonces no me venga con que es que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Lea para que usted entienda cuáles son los 4 inherentes a Dios y cuáles son los 6 inherentes a usted y al prójimo. Entonces, no nos perdamos, encontrémonos. Después explicamos qué fue lo que pasó con ese primer mandamiento de Deuteronomio 5 y de Éxodo 20, que la Iglesia Católica quitó el segundo mandamiento, y el 10º simplemente lo abría entre 2 para que 10 siguiera siendo 10. Pero todo esto del juicio, todo esto de los 3 tipos de libros, el libro de las acciones, el libro donde están registradas las obras que dieron gloria a Dios, en el Hijo y en el Padre, y en tercer y último lugar, donde se ha inscrito el nombre de los que forman parte de la iglesia de Dios. No todos somos hijos de Dios, mas todos somos criatura de Dios. ¿Qué tiene todo esto que ver con esos eh, 4 seres que ya habíamos explicado que eran 4 reyes? Que el león representaba el imperio babilónico, que era similar a la cabeza de oro de esa estatua de Nabucodonosor en Daniel 2, que el segundo, el oso, era el imperio medo-persa, que por eso era más alto de un lado que del otro, porque los medos y los persas tuvieron una diferencia allí en su poder, y eso lo veíamos reflejado en el pecho y en los brazos de plata. Que el tercero de estos animales era el leopardo, que representaba el imperio griego, y que tenía 4 cabezas porque tenía que ver con los 4 reinos en que se dividió el imperio de Alejandro Magno, y que representaba allí en el sueño el vientre y las piernas. Y por último, esa bestia era representado por el imperio romano, reflejado en las largas piernas de hierro, y que al final se mezclaba ese hierro con otros materiales. Todo eso estaba allí explicado, pero nos interesa saber esa cuarta bestia, que era la de los 10 cuernos, de los cuales 3 eran tumbados por un cuerno pequeño que salía y que tenía mucho poder y que decía grandes cosas, y que se le habían otorgado tiempo y medio tiempo, etcétera. Todo esto está allí. Entonces, ¿cuáles son eh, los principios teológicos sobre los que nos podemos parar desde el punto de vista bíblico para entender en la cuarta bestia quién es ese cuerno pequeño? Allí es donde cae el palo y mata al hombre. ¿Y qué tiene que ver todo esto con ese juicio, con el decálogo, con lo que dice Apocalipsis? Es una cantidad de información muy salvaje. ¿Cómo hace uno pues con la información? ¿Cómo hacemos para entender todo esto? Entonces hay que establecer cuáles son esos principios bíblicos, teológicos, sobre los que nos podemos parar, sobre los que nos podemos detener, para entender de una manera sensata, coherente, teológica y, lo más importante, bíblica, qué es ese pequeño cuerno que tumba los otros 3 de los 10, y que es el que va a dar pie a todo este proceso del juicio del que habla Daniel 7. Veamos, hay 4 principios para poder entender todo esto. El primero de esos principios es que hay más de un anticristo.
Es un principio bíblico y teológico sobre el cual nos tenemos que parar para poder entender este concepto del pequeño cuerpo. Hay más de un anticristo, o sea, el anticristo como tal no es uno. Y la prueba de esto la encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Allí empezamos a entender que hay más de un anticristo. Y esto, reitero, la cita Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, nos deja la puerta abierta a entender por qué hay más de un anticristo. Y ese anticristo reflejado en ese cuerno pequeño tiene tres tipos de interpretaciones. Ojo, nos estamos cerrando. ¿Cuáles son los principios? Son cuatro. Estamos viendo el primero de los cuatro, cuyo sustento bíblico está en Primera de Juan 2:18. Y que de ese primer principio, que es que hay más de un anticristo, hay tres interpretaciones. La primera es los preteristas, que hablan de el pretérito, el pasado. Los preteristas establecen que ese anticristo ya vino, que ese anticristo ya fue. Y algunos citan a ese anticristo como Nerón. Nerón fue el anticristo. Hay otros un poco más modernos, aún dentro de la rama preterista, que dicen, no, es que ya el anticristo, el anticristo fue Adolfo Hitler, está hablando del pasado. Hay otros que son más aventados y más ahondados en la historia, no, es que el anticristo fue Benito Mussolini. Ah, no, si entonces no era Hitler, pues no había sido Nerón. No, es que el anticristo fue el Papa Julio II. Entonces, ya todavía sigue allá en el pasado. ¿Sí? No, es que fue Pío XII. Entonces, pues, sigue estando en el pasado. Entonces, los preteristas, primera interpretación de que hubo más de un anticristo. Hay otros que hablan de los futuristas. O sea, que el anticristo es un personaje futurista. El personaje del anticristo no ha venido y todavía lo estamos esperando y no sabemos si ya está dentro de la humanidad. Una visión futurista. Entonces, tenemos el segundo grupo. Primero, los preteristas, los que hablan de que el anticristo era el pasado. Segundo, los futuristas, los que hablan de que el anticristo es el futuro, de que todavía no ha llegado o no sabemos si ya llegó. Hay otra corriente que habla de eso. Y hay una corriente, una tercera corriente sobre el anticristo, que habla desde un punto de vista historicista. Historicista quiere decir que el anticristo ya vino, fue del pasado, está ahora con nosotros, continúa y va a estar en el futuro. Es decir, habla de una figura de anticristo historicista que siempre ha estado. Entonces, esas son las tres versiones que encontramos de anticristo. Ese es el primer principio. Principio número 2, les decía que eran cuatro. Primer principio, hay más de un anticristo. Segundo principio, Daniel solo presenta un aspecto de un anticristo a través de Roma. Y presenta esta visión de Roma muy oscura, muy mala, muy oscurantista. Sin embargo, deja de lado Daniel en su exposición, que es totalmente válida desde el punto de vista bíblico y que tiene toda coherencia y toda consistencia, presenta una visión romana muy negativa, muy llena de maldad, muy monstruosa. ¿Por qué? Porque Daniel ve a través de su posición profética, ve toda la maldad que surge de ese imperio romano. Hace ver al romano como si hubiera sido el peor asesino de toda la historia. Sin embargo,
el número de muertes atribuibles al Imperio Romano sobre los cristianos, sobre aquellos que se decían creyentes en Cristo, es muy inferior al que dejó toda la historia de los pueblos bárbaros que conquistaron no solo a el pueblo judío, que después veremos en otro seminario la relación del pueblo judío con el pueblo árabe, que es una cosa impresionante, sino que deja de lado todo el desarrollo que le dio Roma a Europa. Todo lo que fue el desarrollo en materia de infraestructura, todo lo que fue el desarrollo en materia de acueducto, alcantarillado, vías públicas, toda la formación del derecho que hoy en día tenemos en las constituciones políticas viene cimentado desde el derecho romano. Las universidades, los centros de estudio más grandes que ha tenido la humanidad vinieron desde Roma. Es decir, Roma es presentada por Daniel bajo la óptica negativa de las cosas, desde la maldad de Roma, pero deja de lado esa visión edificadora, desarrolladora, cultural, los aportes que hizo Roma en cuanto a organización, en cuanto a idiosincrasia, todo esto lo deja de lado. Primer principio, hay más de un anticristo. Principio número dos, Daniel solo presenta una cara de ese imperio romano. Principio número tres, el Nuevo Testamento también prevé una mezcla entre esos anticristos y ese legado del imperio romano, previendo una vez más el Nuevo Testamento una gran persecución de la iglesia. Y allí podemos tener referencias muy importantes a través de los 7 mensajes o los mensajes a las 7 iglesias que se menciona en Apocalipsis. Allí hay un íntimo vínculo maravilloso entre esa persecución que es establecida en las epístolas paulinas a las iglesias. Tremendo, una cosa salvaje. Principio número uno, hay más de un anticristo. Principio número dos, Pablo solo presenta un aspecto de la Roma de aquel entonces. Principio número tres, el Nuevo Testamento sigue estableciendo y sigue manifestando una persecución a la iglesia hasta hoy día. Principio número cuarto y último principio, el Nuevo Testamento prevé de una manera muy clara, muy contundente y muy radical todo el proceso de la apostasía. Rectifiquemos, principios bajo los cuales nos debemos parar bíblica y teológicamente para comprender la aparición de este pequeño cuerno. Principio número uno, hay más de un anticristo. Principio número dos, Daniel solo presenta un aspecto del imperio romano. Principio número tres, el Nuevo Testamento habla claramente y establece la persecución a la iglesia de Cristo. Principio número cuarto, la Biblia en el Nuevo Testamento establece claramente todo el proceso de la apostasía. Ahora bien, ¿cómo podríamos identificar todo esto dentro del contexto de la identificación del cuerno pequeño? ¿Cómo podríamos, con estos principios, con estos fundamentos que acabamos de ver, establecer quién es el cuerno pequeño? Hay muchos que establecen ese cuerno pequeño es la gran ramera de Babilonia, es la Iglesia Católica. Muy ligero, muy olímpico decir esto de esta manera, supremamente olímpico. Y hay quienes se sustentan en unos marcos históricos muy superfluos, muy light, donde dicen es que la Iglesia Católica fue creada por Constantino I, una cosa que Constantino aparece para en el año 300 después de la era cristiana. Y dice, sí, fue un negocio por las revueltas de los cristianos y los romanos que eran politeístas y todo esto.
muy interesante todo el planteamiento, pero ¿hasta qué punto, de una manera sensata y racional, teológica y bíblica, se puede hacer una aseveración como que la Iglesia Católica es la gran ramera de Babilonia o que la Iglesia Católica era este pequeño cuerno? Reitero, es un poco ligero hacer esta apreciación. Entonces es necesario ver que el libro de Daniel establece 8 aspectos que cumple el cuerno pequeño. 8 aspectos que dejan claramente establecido y de manera inequívoca identificar quién era o qué era este pequeño cuerno que destruye 3 de los 10 cuernos y surge con un tremendo poder y se le da poder por un tiempo y un tiempo y medio tiempo, como dice Apocalipsis y como dice el libro de Daniel. Esos 8 elementos que encontramos en Daniel 7 y que identifican de una manera contundente qué o quién era ese pequeño cuerno, será el tema de nuestra próxima reunión el sábado siguiente, si el Señor nos lo permite y nos da la vida para presentarlo. Hay 8 elementos presentados en Daniel 7 que nos ayudan a identificar quién es o qué es ese pequeño cuerno al que se le dieron tiempo y medio tiempo y se le dio gran poder para decir grandes cosas y que cambiará la ley y cambiará los profetas, o por lo menos tratará de hacerlo. Mis muy queridos, si el Señor lo permite, en 8 días veremos estos 8 elementos para identificar claramente, haciendo uso de toda la historia universal, de todos los referentes históricos, teológicos y bíblicos, para conocer qué o quién era el cuerno pequeño de gran poder. Que el Señor les guarde, que tengan un extraordinario fin de semana.